Hola chicos, me da mucho gusto saludarles a su clase número 6. Hoy vamos a ver teoremas. En clase anterior vimos características fundamentales del triángulo y hoy vamos a ver teoremas. Para comenzar yo quisiera compartirles el significado o qué cosa es el concepto de un teorema. Un teorema dice que es una proposición que partiendo de una supuesta hipótesis, ya sabemos que es hipótesis, afirma una verdad, o sea, una tesis, no evidente por sí misma, por lo que también tiene que ser demostrada. Entonces, vamos a ver la hipótesis. El enunciado de un teorema consta de dos partes. Uno es la hipótesis, que contiene los datos de lo que suponemos que es. La siguiente parte del teorema es una tesis, que es la verdad que se quiere demostrar. Y al razonamiento o deducción lógica que se hace para concluir la tesis, utilizando la hipótesis, a esta le vamos a llamar demostración, ¿verdad? Existen también otro concepto llamado lema, que son teoremas de menor importancia, cuyo único objetivo es facilitar la demostración de otro teorema más importante, ¿ok? Un teorema se llama recíproco de otro cuando la tesis del primero pasa a ser la hipótesis del segundo y la hipótesis del primero se convierte en la tesis del segundo. Ahora bien, vamos a comenzar a ver los principales teoremas del triángulo. Tenemos el teorema de la suma. A ver, aquí tantito tomo mi cursor. Tenemos el teorema de la suma de los ángulos interiores. En la clase anterior les expliqué, ¿verdad?, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre nos va a dar 180. Sea un ángulo equilátero, sea un ángulo escaleno, sea un ángulo isósceles, por dentro siempre al sumar sus ángulos, o sea, al hacer la suma de sus ángulos interiores, como vemos la imagen, siempre nos va a dar 180 grados, ¿ok? Tenemos aquí el segundo teorema que dice del lado mayor. En un triángulo del lado mayor de longitud se le opone el ángulo de mayor medida o viceversa. Aquí tenemos el ejemplo. Si tenemos, dice, en un triángulo el lado de mayor longitud, aquí tenemos el ángulo de mayor longitud y se le va a oponer el ángulo de mayor medida. Si podemos observar en la imagen, este ángulo es el de mayor medida en comparación de los otros dos ángulos interiores. Se llama teorema del lado mayor. Siempre se le va a oponer el ángulo de mayor medida, ¿ok? Tenemos también el teorema de los ángulos exteriores. Esta proposición nos dice que la suma de las medidas de todos los ángulos exteriores teniendo en consideración las vértices va a ser de 360 grados. Ángulos interiores, como vimos aquí en el primer teorema, suman 180 grados, pero los ángulos exteriores, como vemos en la imagen, siempre va a sumar 360 grados. Es un teorema y así es en cada caso. Sea como sea que tú dibujes un triángulo, al sumar sus ángulos exteriores te va a dar 360 grados, ¿ok? Aquí tenemos el teorema de las longitudes. La propuesta dice que la longitud que se encuentra un lado tiene que ser mayor a la diferencia de las longitudes de los otros lados, mientras que a su vez será menor que la suma de las mismas. ¿Ok? Entonces, la longitud que se encuentra a un lado tiene que ser mayor a la diferencia de las longitudes, ¿ok?, de los otros dos lados. Mayor a la resta de las longitudes, pues 12 menos 9, ¿cuánto es? O en este caso, que es la que se encuentra a un lado, tenemos 15 menos 12, nos queda 3, es mucho mayor que la resta, mientras a su vez será menor que la suma de las mismas, ¿ok? Bueno, y tenemos también el teorema de altura.
Este teorema es sencillo. Nos dice que cada triángulo rectángulo, como vemos en la imagen, sabemos que un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, ¿verdad? La altura será relativa a la hipotenusa, de acuerdo a la medida proporcional de los segmentos que dividen a la hipotenusa. La altura es esto, va a ser relativa a la hipotenusa. Se llama teorema de altura. Y estos son teoremas simples y sencillos que encontramos en los triángulos. En las siguientes clases vamos a ver el famoso teorema de Pitágoras, ¿verdad? Este es más extenso, tiene muchas más propiedades y muchos más datos para trabajar, pero por lo pronto hoy vamos a ver estos teoremas más sencillos para que tú puedas distinguir a profundidad mucho más lo que son las características de los triángulos. Nos vemos la próxima clase y no olvides realizar tu actividad.